¿Qué significan los valores para ti? ¿Cómo podemos cultivar y promover los valores en nuestra sociedad y en nuestra vida? Soy Karen Carreño. Anímate. En esta carrera de artista no hay que quedarse, no hay que entrar en una zona de confort, sino intentar siempre los caminos que te da un poco este mundo. Y la evolución es muy importante, que hay que hacerlo porque el tiempo pasa muy rápido. Estar enfrente de la pantalla es algo que hay que saber llevarlo. Como modelo lo tienes, empiezas con eso un poco, con el coqueteo con la cámara, en los desfiles y todo. Después, tema de hablar. O crear un personaje. Que ahí ya es otro paso, ¿no? Pero hablando de los miedos, que es algo interesante, pues bueno, hay miedos que te encarcelan y que te dejan paralizado, y a veces el miedo, hay otros miedos que son buenos, que te alertan de ciertas cosas. Siempre he sido una persona libre. Desde los 17 años trabajo, nadie me mantuvo. O sea, mi papá dijo, muchachos, ya no me pasó un peso. Peligrosa también, porque a esa edad puedes caer en cualquier cosa, ¿no? Y yo, gracias a Dios, estoy bien, me veo bien, me siento bien, tengo salud, evolucionar. Siempre hay un ritmo nuevo en tu vida. No estoy parado en un lugar, sino que una persona activa. Tú estás poniendo ahí tu vida, tu cara y tu carrera. Y si la otra persona te tira para abajo, tú tírate para arriba. Soy Uriel del Toro, anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Uriel del Toro, qué emoción volverte a ver después de tanto tiempo. No, la emoción es mía. No sabía de ti hace mucho tiempo y nada, de repente supe de esto, tantos años y felicidades y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. La verdad es que son muchos, muchos años que nos conocemos. O sea, estamos en este medio del entretenimiento desde modelos, luego, ¿sabes? Hace como, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decirlo? Por ahí más de 15 años, diría yo. Yo diría más de 15 años, sí. Yo empecé de modelo con Glenda Modelos. Ahí Conmigo, nos conocimos. sí, ahí nos conocimos. Yo estoy hablando ahí ya del 2004, 2005. Sí, wow, sí. Por ahí. Hace más, sí. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, de verdad que sí, ya son muchos años en esta industria y esta industria que es tan salvaje y que, bueno, pasan tantas cosas. Yo quería preguntarte, ¿qué valor crees tú que le hace falta a esta industria? Uy, este episodio va a tardar como 5 horas, ¿eh? Si nos metemos en ese campo de los valores y la industria, híjole, yo lo separaría un poco, ¿no? Lo que es la industria y lo que son los valores de uno, ¿no? De la persona, que al final, pues es lo que hace uno el día a día, ¿no? Dedicarse al arte. Yo soy artista, ¿no? Empecé como modelo, pero después soy actor, soy músico, empresario, hago cosas por ahí, bienes raíces, en fin. Yo diría que en esta carrera de artista no hay que quedarse o no hay que entrar en una zona de confort, sino intentar siempre los caminos que te da un poco este mundo, ¿no? O sea, moviéndose Sí, en la digo, industria. nos pasó a nosotros, aquí estamos en un podcast, ¿no? Hubo una evolución, y la evolución es muy importante. Creo que hay que hacerlo porque el tiempo pasa muy rápido y los valores en esta industria, pero los valores de uno siento que son varios. ¿Qué valores crees tú que te dio tu mamá y tu papá desde casa? Que tú digas, Pues no sé si me los los dio, más sí, no importantes sé, en el hogar, pues. no sé si me los dio mis padres, pero siento que el valor más importante es ser buena persona, ¿no? Eso te abre Como íntegro. todo. Sí, buena persona en general. Creo que somos energía, entonces ser buena persona te abre muchas puertas. Y después creo que entre paréntesis, atrás de esa buena persona, te tienes que preguntar quién eres, ¿no? La autenticidad, ¿creerías tú? Sí, 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 sí. Ser Porque real. ser real, sí. Sí, porque si no, pues la vas a pasar mal. O sea, si esa pregunta, no sé, mi papá se fue hace 2 años al cielo, ¿no? Lo saludamos. Un angelito Si yo le más. preguntaba a mi papá eso, ¿no? ¿Quién eres? Me iba a ver con cara de, ¿qué es esa pregunta, hijo? ¿No? Así como, Pero por lo era menos otra. en casa tu papá te enseñó a ser responsable, a ser, por lo menos en mi caso, mi mamá odiaba las mentiras.
Entonces, Claro. siempre me inculcó a mí mucho eso de ser sincera, porque me decía, mira, para sostener una mentira, tú, y yo te la podré creer la primera, pero para sostener esa, tú me vas a tener que decir como 3 o 4 más hasta que te coja, o sea, hasta que se te caiga toda ¿sabes?, la telaraña que armaste. Sí, sí, sí. Entonces, siento yo que ella sí, desde chiquita me inculcó como eso, la sinceridad. En tu caso, Sí, ¿qué sería? bueno, separo ahí, mi papá siempre fue una persona, como te digo, muy, muy dura, de otra generación, ¿no? De esas generaciones, tenía 83 años cuando se murió, entonces es una generación que creo que también tus padres y abuelos es otra La historia, ¿no? disciplina, al rejo. Por eso te digo que si a esa gente le preguntas quién eres en su momento, te van a decir que, pero siento que hoy en día, como está el mundo, como están los tiempos, esa pregunta es fundamental para todo lo que hagas en la vida, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿No? Entonces, esa pregunta nunca me la hizo a mis papás. Puede ser que mi mamá sí, pero ¿qué quieres, hijo? ¿A dónde vas? ¿Cómo? ¿A dónde? No, fue una relación muy, muy, muy tranquila con mis padres, ¿no? Creo que me fui buscando yo En tu camino. el camino y también, pues bueno, yo salí de aquí de México como a los 17 años, me fui a Argentina porque mi papá trabajaba allá, entonces cambió un poco mi mundo y mi adolescencia, ¿Y ¿no? tú te fuiste solo, tu mamá se quedó acá? Mi mamá se quedó aquí y mis hermanos fueron antes y yo fui el tercero de los tres que llegó a vivir allá como unos 5 años Solo con tu papá. con nuestro papá, sí, y sus novias. Y de Eh, de de ejemplo, así de ver a tu papá, ¿qué pensarías tú que él te dejó de un valor así bonito que tú digas, de pronto la perseverancia, de pronto la responsabilidad, o de pronto algo así que tú recuerdes a tu papá? Pues, mucho amor, sí, amor de verdad, amor de casa, ¿no? Se puede decir, me dio muchos valores, ahí empiezan los valores míos que me dieron en la educación de mi vida mis padres, que es la honestidad, ¿no? Creer en ti, la compasión al otro, o sea, me dieron mucho amor, para seguir la vida, ¿no? El amor incondicional, Sí. que abarca muchas cosas. El amor de familia, que es el más importante, ¿no? Porque hablando de la industria, pues aquí encontrar el amor es difícil, ¿no? Esa era la otra pregunta que te iba a decir, ¿no? De esos valores que uno tiene en casa, ¿cómo los aplica a la industria, no? Porque es que la industria, lo sabemos, pues todo el mundo piensa que es siempre todo tan perfecto y siempre es todo como tan divino y brillante, pero no lo es, ¿no? No No, lo no, hay es. un sacrificio ahí enorme, hay una locura muy grande, esto es un sube y baja, y hay que aguantar, hay que tener paciencia. Y sí, es el mundo del arte, ¿no? Es la locura ahí en su máximo esplendor. Y el reinventarte, ¿no? Una vez más, como creo Sí. yo, como lo dijiste hace poquito, otra vez, mira en qué etapa estamos. ¿Cuándo ibas a pensar tú que yo estuviera haciendo un podcast cuando hace tantos años hablamos que éramos modelos y queríamos hacer Sí. algo? Y mira, y tú Y yo ya como tu invitado especial, ¿no? Es un honor, por y con una favor. carrera como actor increíble que de verdad, o sea, internacionalmente ya estás en un nivel muy grande. Bueno, muchas gracias. Sí, reinventarse, día a día y Perseverar. perseverar, confiar en tu creatividad, bueno, confianza, ¿no? Y saber pasar los miedos y las limitaciones que te da este mundo. ¿En algún momento te pasó como eso que acabas de decir, ese miedo de no la voy a lograr? O sea, a ver, uno se pone como el destino, quiero ser actor, ¿no? Quiero llegar a esto, ¿no? ¿En algún momento tuviste eso de, no sé, creo como que no lo va a lograr"? No, sí, está todos los días. ¿Y cómo lo batallas? A ver, el miedo, es que ahí entramos en otro camino. Hay tantas cosas para hablar hoy. Tranquilo que de eso Por se eso te digo, trata. 5 horas, ¿no? Vamos a estar aquí. Porque mira que estoy en mi etapa de psicoanálisis importante. Estoy leyendo mucho, así que podemos aquí quedarnos un rato. Pero el miedo, El el miedo miedo. que te da a que no puedas lograr, o aquella vez cuando comenzaste, quisiste,
Por lo menos cuando fue el cambio de modelo a actor, a mí por lo menos me pasó mucho, quitar ese estereotipo de la chica modelo bonita es tonta y no se va a aprender ni siquiera un libreto. O sea, nunca va a llegar a un casting, no es segura de sí misma y lo tuve que batallar yo misma porque sí era verdad, me creía esa idea y me daba más nervios en los castings, me tiraba más para abajo, ¿sabes? Como que no me sentía segura de eso. Y venía el miedo de, no, yo creo que no lo voy a lograr. ¿Para qué me metí en esto? Bueno, pero aparecías en todas las pantallas en esa época. Tus Pues videos uno iba batallando el que se miedo. hicieron virales por todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo decíamos en ese entonces, mira, Karen, wow, qué bien que le está yendo, mira qué loco. Y tú hablando de que en ese momento tenías miedos e inseguridades. Claro, eso es lo que la gente ve, que uno está súper bien y te ven en un video y wow, qué guapa y todo, pero no te conocen realmente. O cómo llegaste ahí, o qué es lo que piensas, o hacia dónde vas, ¿no? Es como, eso es algo muy loco, ¿no? O sea, estar enfrente de la pantalla es algo, wow, que hay que Sí, saber llevarlo, ¿eh? total, ¿No? Tener la totalmente. cámara y como modelo lo tienes, ¿no? Empiezas con eso un poco, con el coqueteo con la cámara en los desfiles y todo. Ya después en tema de un podcast, hablar O crear un o personaje crear un personaje, ahí ya es otro paso, ¿no? Otro nivel. más, sí, más complicado. Pero hablando de los miedos, que es algo interesante, pues bueno, hay miedos que te encarcelan y que te dejan paralizado y a veces el miedo, hay otros miedos que son buenos porque te alertan de ciertas cosas. Entonces yo creo que desde mi carrera como modelo, hace más de 15 años, me llevé muy bien con eso y siempre confié en mí para llegar cada vez a algo más, ¿no? Y nos ha ido bien, ¿no? Aquí estamos. Y también eso que acabas de decir, esos miedos buenos, ¿no? O que te alertan, o que de pronto sí te dan como el empuje de, aunque tengas miedo, hazlo, Sí, ¿no? sí, son miedos del día a día, porque no sabes, porque hay una incertidumbre de qué va a pasar ¿no? O cuando haces un casting, ¿no? Hay un Sí, miedo. Uy, lo hice mal, lo hice bien, voy a quedar, no voy a quedar. Esas cosas después ya no dependen de ti. sí, sí. Siento que nada, el miedo, hay 2 o 3 miedos que uno no puede hacer nada, como, no sé, el paso del tiempo, la muerte, Sí, ya eso que no, no no, te no depende de quieran, ti. ¿no? Esos 3 miedos por ahí son los fuertes que están ahí. Pero ya después el miedo en el tema de tu trabajo, pues hay que saber llevarlos. A veces son buenos. A lo largo de tu tiempo en la industria, ¿en algún momento te has sentido como en un dilema o en tener que tomar una decisión en la cual ponga a prueba tus virtudes o tus valores? Sí, cuando fui conductor también estuve de conductor en Telehit en una época, Claro, también me acuerdo. cuando existían los videos, ¿te acuerdas? Claro, mi etapa fue, ¿no? Modelo, conductor, host de Telehit. Pasaba tus videos también, me acuerdo. Ahí como conductor, es uno, ¿no? No estás en personaje. Entonces ahí sí ha pasado muchas cosas de tener malas relaciones con artistas, con entrevistas y ponen en juego tus valores, ¿no? Que te hablen mal, entonces tú cómo reaccionas, tener compasión por el otro, no sé, Claro, como sí, sí. muchas cosas que pasan en, en ese trabajo, ¿no? No en el día a día en la calle, porque eso es otra cosa. Ya después como actor, pues no, no, no puse en juego mis valores porque ahí vas, grabas, haces un personaje, te dedicas a darle todo al personaje y después agarras tus cosas y te vas, ¿no? Entonces, pero sí, mira, yo el otro día lo dije, soy afortunado de tener un camino en este mundo del arte bastante tranquilo. No tuve nada, no tuve acosos, no tuve malas experiencias así realmente malas. Eso te iba a decir, porque por lo menos a mí como mujer, o sea, y en Sí, esa pues que sí. industria, ya sabes, el hombre que es mucho más amable con uno o que es de Ujú. pronto, a ver, normalmente no lo hacen directamente, pero sí insinúan como de, bueno, y si quisieras este puesto, si haces esto conmigo o si podrías evolucionar, podrías pasar, podrías crecer. A mí como mujer yo sí me he visto como en esas situaciones en que he tenido que
batallar y pilotear y de verdad, porque de pronto es una persona muy importante y quizás hasta no pasar por grosera, pero sí realmente no querer poner en juego mis valores y decir, no, o sea, yo allá no llego, Sí, sí, bueno, hasta el ¿no? día de hoy, ¿no? Al hombre le pasa también Sí, eso, al hombre ¿cierto? también, a la mujer y al hombre, pero que siento yo que a la mujer un poquitito más le pasa, pero al hombre también. Pero no puse en juego mis valores. O que si me das un poco aquí para producir esta película, entonces te hago el protagonista, ¿no? Ahí como Sí, sí, sí. que, no Bueno, sé. es ahí donde uno tiene que sacar su educación, lo que aprendió, sus valores, exactamente. Pero yo nunca puse en riesgo y en peligro ese valor, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando nunca lo hice y no lo necesité, ¿no? Y siempre fui honesto. O sea, ese valor siempre lo tuve y, y nada, confiar en uno. Yo creo que eso es muy importante. En el Entonces, talento. y el no es bueno a veces, si es que sí todo el tiempo. El no también te lleva a otras cosas, ¿no? A Exactamente. descubrir otras Sí, y cosas, saber cuándo decir no, justamente cuando ¿verdad? hay alguien que te quiere, pero no por tu trabajo, sino por otra cosa, pues hay que saber decir no. Vamos a hacer una dinámica. Ujú. Entonces tengo aquí una lista de valores y virtudes. Yo voy a sacar un papelito, la vamos a leer y la idea es hablar, opinar sobre ese valor, esa virtud, qué tan importante es para ti, si se te ha presentado en la vida, si lo practicas, no lo practicas, si lo estás puliendo, si te gustaría o si todavía no lo tienes o si me entiendes, porque igual todo esto, pues lo que tú decías ahora es un camino también de crecimiento. Entonces, ¿empezamos? Sí, va. Dale. Ok. Libertad. Disfrutar del derecho y la capacidad de tomar decisiones y actuar según la propia voluntad, siempre respetando los derechos de los demás. Justo estábamos hablando de eso. Mira, papelito mágico. ¿Viste? Sí, Y te has sentido que en tu carrera has sido eso, libre, ¿no? Como sí, que, sí, sí, sí. Libertad, en poder elegir, en poder, la libertad de tener la mente calma y decidir lo que sí quieres y lo que no quieres. y en tu vida personal. Soy una persona muy libre, sí. Sí, también he tomado decisiones bajo ese concepto. Como a veces no quedarse en relaciones sencillamente porque uno quiere quedarse con alguien o algo, sino de verdad ser como libre y, ¿sabes? Yo siento que a mí también la libertad me costó hasta el hecho de haberme enfrentado a mis padres desde muy chica y decirles, me quiero ir del país a los 17 años. Mi mamá me decía, pues tú estás loca. Pero sí, siento que esa libertad lo siento muy, muy ligado a luchar por lo que quieres, ¿no? No es solamente, no estamos hablando de libertinaje, No, creería no, yo, no. sino es como más Sí. bien como ser, como luchar por lo que uno de verdad, Pues sí, es que la libertad sí es una palabra bastante interesante. Hay gente que no tiene libertad toda su vida. Yo la tuve por la educación también, bueno, de mi mamá, que es una persona libre en todos los sentidos, tiene una libertad y una dulzura hacia la vida que eso me dio y que me la pasó, ¿no? claro, te dio esa virtud a Y ti. siempre he sido una persona libre, ¿no? O sea, yo desde los 17 años trabajo, o sea, nadie me mantuvo, o sea, mi papá dijo, muchachos, quebré con mi empresa, ahí los dejo, ahí hagan lo que quieran, y ya no me pasó un peso. Y desde los 17 años yo Ahí tuve, andábamos haciendo casting tú y yo desde los exactamente, 17 tuve esa años. libertad, se puede decir, libertad peligrosa también, porque a esa edad Sí, puedes caer en cualquier cosa, ¿no? Y yo, gracias a Dios, tuve la libertad de decidir mi camino y creo que hoy en día estoy bien, me veo bien, me siento bien, tengo salud y la edad no importa, sino cómo llegas, ¿no? así es. Solidaridad. Mostrar apoyo y colaboración con quienes lo necesitan, especialmente en situaciones de dificultad. Sí, sí, sí. Bueno, el valor que te dije antes de tener empatía y compasión con el otro, pues que al final somos todos uno, ¿no? Eso ya son libros que estoy leyendo por ahí, pero pues todos Son somos, frases de tus libros. somos energía, Sí, somos sí. uno en realidad, ¿no? Y hay que tener compasión, empatía con el otro. Me pasa muy seguido en la calle, este,
como está el mundo ahorita, como pasa el tiempo tan rápido y ves gente ahí ya grande que está sufriendo, que no tiene para comer. Sí hay que tener una compasión y una empatía. Compasión de la buena, ¿eh? No, Sí, no sí. de... Sí, no de, ay, pobrecito, Sí, sino, o no. sea, ajá. Entonces, justamente ser solidario con el otro, totalmente. ¿Y en el día a día te ha pasado alguna situación que seas solidario con un extraño? Sí y no, ¿no? Hay que también saber eh, quién es esa persona. Por ejemplo, yo siendo músico, o sea, aquí ya sabes cómo es en México, ¿no? De todos los restaurantes en la calle pasan 20,000 personas, ¿no? Los niños con los dulces, las señoras y todo. No le puedes ayudar a todos. A esa gente que es extraña si la ayudas, ¿no? Porque sabes que, bueno, no sabemos dónde va el dinero del chavito que vende dulces y mazapanes, a dónde va ese dinero si no se lo da a su papá para que tome alcohol, ¿no? Ay, Hay que sí, saber. eso es tan fuerte. Pero, por ejemplo, cuando viene alguien con la guitarra o cantando, a ese siempre le ayudo y le doy su buen dinero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Entonces soy ¿ves? Eso sí solidario es. con esa gente que, pues, tengo una empatía y, bueno, yo soy músico, me va bien con mi banda, ¿no? Gracias a Dios, me pagan por tocar, ¿no? Y esa gente que está en la calle que, bueno, a lo mejor le puede ir muy bien, pero, ¿no? Está en el límite, ¿no? Entonces a esa gente sí la ayudo y... Claro, y esa energía fluye. Ah, Esa, no, claro esa que sí. solidaridad fluye Sí, sí, sí. siempre. A ver, perseverancia. Mm, Mantenerse firme y continuar esforzándose para alcanzar metas a pesar de los obstáculos y dificultades. es más o menos lo que estoy leyendo en el último libro. O sea, no, ¿Cómo no sabes vas mi con mesa, te voy esa? a mandar una foto, tengo así de libros de autoayuda. Pero está perfecto. A mí también me pasó, me pasa y todavía me sigue pasando. Hay momentos en los que uno quiere como indagar más y meterse más hacia adentro y ver y pulirse y todo, ¿no? Sí. ¿Cómo te va con la perseverancia? Qué buena palabra, perseverancia. Es que hay después otras dos palabras que tienen que ver con la perseverancia. La perseverancia siento yo, tiene que ver mucho con la paciencia, pero después está la otra palabra que me gusta más, que es persistir, ¿no? Ok. También, y no resistir. Resistir es algo que está ahí, persistir, o sea, aguantar, pero estar en movimiento. Y perseverancia, pues tiene que ver un poco con eso, Con ¿no? persistir. Sí, siento yo. Y confianza, ¿no? De que las cosas van a salir cuando piensas que no. ¿En cuál de las carreras o en cuál de las situaciones en las que has estado has tenido que perseverar más para que digas, llegué? La de músico, sí, la de músico. ¿Por qué? Y Porque porque la música es más difícil. tú también compones. O Sí, por compongo. encontrar al grupo No, completo o no, porque. compongo, o sea, soy el creador de mi banda. Creo que por donde nos conocimos, 2, 3 años apareció mi banda, como el Después sí, 2008 por ahí. Y yo creo que ahí sí, ahí sí es resistir, persistir, perseverancia, confiar, todas todo, juntas. ¿no? Porque, bueno, hablando un poco, siento yo de la música y de la actuación, el actor hay personajes hasta los 80 años. El músico, uf, si no la pegas, de lo que llamamos pegar, es de que te vaya bien y puedas vivir de eso, bueno, llegar a los 70 y no pegarla es duro, ¿eh? Sí, ya es aguantar Es, demasiado. sí, aguantaste toda tu vida. Entonces, sí, yo tengo ese equilibrio, pero siento que sí, la música es mucho más difícil. ¿Cuál fue la canción con la que con la que fue hit, hit, hit? De mi banda. Sí. Y ahorita, No, no, que cuando comenzaste, que dijiste, wow, aquí ya todo, ya ahora sí había nos una que se llamaba cogimos. Jugo de Frutas, ¿Qué? ¿Jugo de frutas? Jugo de Frutas y Buffalo Beat, que la pueden poner en Spotify si Sí. quieren. Esa nos dio como un punch ahí porque conocimos a la gente de Fania Records en Miami Oh, y wow. bueno, entonces nosotros hicimos canciones con Fania Records. Ya estamos hablando de mi banda, ¿verdad? Genial, no, genial. Y, y nos dieron como un punch ahí y firmamos con ellos, hicimos canciones de los años 60, 70, de las voces de esa época.
como Celia Cruz, Tito Wow, Fuentes y todo eso. buenísimo. Bueno, en Spotify ya lo pueden Sí. escuchar. Wow, justicia. Mm. Buscar la equidad y la imparcialidad en todas las acciones y decisiones, promoviendo la igualdad de oportunidades. Está difícil, ¿no? Se te presenta en tu vida, te sientes bueno, es que uno a veces ve mucha injusticia, ¿no? Sí, muchísima. Y en este medio es tremendo la injusticia. ¿Por qué no quedé en ese casting? Ese personaje era mío y queda uno que Por otras razones, por por otras X o Y razones o razones. no, hay mucha injusticia. Pero también eh, contrarrestas la injusticia con la filosofía de todo es por algo y si no era para mí, pues no era. Sí, 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 llegará en el momento justo, el Llegará un personaje real momento, llegará. sí, sí, esa la dejamos ahí. Oh, okey. La virtud del amor, sentir afecto, Ujú. cuidado y aprecio hacia uno mismo y hacia los demás, promoviendo el bienestar y la felicidad. Sí, sí, el amor es todo. Yo creo que Sí. ese a mí es el que más me está moviendo ahorita, pues, porque ahora sí conocí el amor real, que es el amor de Wow, mi hija. wow, qué increíble. Ahora sí, o sea, de verdad que uno siempre lo habla y lo dice: "No, cuando seas así, ahí vas a estrenar el corazón", y eso sí suena muy cliché, pero No, pues sí, era algo que querías. ajá. Lo había puesto como en mi vida, pero no, o sea, llegó de sorpresa, Okey. pero realmente, ahí sí creo que sí conocí como el amor incondicional. Bueno, sí, yo también tuve mucho amor, con mis relaciones pasadas, eh, pero ahora estoy como, ¿no? En este mundo del amor propio, de conocerte cada vez más y amarte más y confiar en ti y todo. Que siento que ese también es muy importante, ¿no? Yo creo que ese es casi, casi que más importante que llegar a amar a otra persona, porque Sí, 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 porque a veces uno siente que la otra persona es la que te tiene que completar y o no. ayudarte a expresar ese amor o a avivar ese amor, ¿no? ¿Y qué ha pasado contigo en ese crecimiento de amor propio? Mirarte al espejo y y que esté todo bien, ¿no? Pero Vamos a también ver. verlo, o sea, amar también la parte oscura, porque eso también es amor. No, sí, obvio, obvio, por eso te digo, es un equilibrio ahí. Está la parte oscura y está la luz. Pero mirarte al espejo y decir, pues, te amo y vamos para adelante y todo está bien. Y uno creo que con eso, cuando uno está bien con uno mismo y cuando siente amor, pues radia un poco para todo el mundo y ahí aparecen las gentes importantes en tu vida y especiales, ¿no? Que es el amor en pareja, que ese ya es otro camino, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. Digo, ahora me encuentro solo, pero he tenido experiencias y ¿Y en algún momento has sentido que el amor se ha bajado bastante, como tipo baja de autoestima o algo así? no, ¿No? A lo no. largo de tu carrera no te ha pasado esas cosas. Trato de que ese pensamiento lo echamos para afuera. Lo batallas rápido. Sí. A mí me pasaba como modelo a veces. Yo creo que cuando me fui de México, que llegué a vivir en Nueva York, me batalló muchísimo esa parte de la autoestima y del amor propio, porque me comparaba mucho con las otras y porque estaba Sí. como pues, en Nueva York, ¿no? Una de las capitales de la moda del mundo. Entonces, las que llegaban eran unas viejotas gigantes, así espectaculares, y yo no me sentía muy insegura. Sí, bueno, pasa. Entonces, Sí me pasó, obvio, en algunos momentos, pero justo retrocedemos un poco la entrevista y la pregunta era quién eres y qué quieres y sentirte bien con uno mismo. Entonces eso lo pasas a la autoestima. Pero siento que ahora, como está el mundo muy loco energéticamente, hay muchos entes de baja vibración que se te pegan en el cuerpo y que eso te genera todas esas angustias, tanto en pensamientos. pensamientos, baja autoestima, ¿no? Entonces hay que ir con la chamana para que te haga una limpia. El amor propio, me parece eso muy lindo. Sí. Tolerancia.
Respetar y aceptar las diferencias de opinión, creencias, culturas y formas de vida. Wow. Mm, Por lo menos en un set, ¿cómo aplicas la tolerancia en un set de grabación? es difícil, ¿eh? Es difícil. La respiración. Sí, sí, sí. Bueno, sí, todo está en la respiración ahí. Tratar de meditar en el set cuando las cosas no están pasando como uno quiere, ¿no? O cuando no te llevas bien con tus compañeros de, por lo menos, o sea, en un proyecto que te tardas grabando más de 2, 3 meses. Sí, Y hay que saber eso. Es una técnica del actor. Cuando te encuentras con el otro y no tienes onda y está todo mal, tienes que saber llevarlo para que tu trabajo fluya. ¿Y cómo lo Ese es un harías? tema, es una técnica. ¿Cómo me, Mira, no me ha pasado, me no me ha me pasado así enseñas ahí un de, poquito para cuando a mí me toque? digo, no me ha pasado, pero sí, 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 es un tema de conexión. Cuando no hay conexión con tu compañero y tienes una serie de 6 meses, ¿y qué vas a hacer? ¿O te ha pasado que en el personaje te toque amar a una persona, te toque hacer que amas a una Ujú. persona que realmente por fuera del set no la toleras? Ahí, ojo, ¿eh? Ahí tú tienes que hacer tu papel, olvidarte de lo que es afuera del set. Y si tienes que amar a esa persona y tienes escenas eróticas, tienes que hacerlo como si Dios mío, fuera el eso es amor de muy tu vida. difícil. Por eso te digo, es como un chip ahí que está en la cabeza que tienes que saber manejarlo como una técnica actoral. No me ha pasado así que esté trabajando y no pueda ver a esa persona. Sucede. Sí, no, yo he escuchado muchos Pero casos. he tenido como compañeros que sí, que les pasó eso y bueno, pues qué mala onda, ¿no? Y así te toca seguir grabando. Y, El show sigue tiene que continuar. y sí, porque pues tú estás poniendo ahí tu vida, tu cara y tu carrera. Y te Si la toca. otra persona te tira para abajo, pues tú tírate para arriba. Así es. Ay, este está lindo. Ecología. Respetar el medio ambiente y promover prácticas sostenibles para conservar los recursos naturales y proteger la biodiversidad. Muy interesante. ¿Lo ¿Cómo está el aplicas? mundo ahorita? Sí, sí, sí. Sí, bastante. Trato de cuidar el ecosistema, lo que me toca a mí. eh, Justo, digo, uno que vive en la ciudad o con la Ciudad de México, que yo creo que las próximas guerras en este mundo va a ser por el agua. Pues sí tienes que ser consciente y ayudar a que todos tengan agua, por ejemplo. Y al tema de la naturaleza, pues sí, sí, me gusta mucho cuidar un poco todo. Tú sabes que yo cuando, o sea, en casa por lo menos soy de las que no me gusta salir y esto también me lo enseñó mi mamá, gracias mami. Es que vienen muchas cosas, vienen de la educación de casa, pero uno como que en ese momento no las asimila hasta cuando ya te ves haciéndolas a diario y Mm, dices, óyeme, sí, es que desde chica a mí me acostumbraron a esto, ¿no? Pero sales de un cuarto, apaga la luz, ¿sabes? Sales de ese cuarto, apaga la luz, no eres de las que pasa por toda, entró al baño, dejó la luz prendida, entonces luego entró al cuarto a cambiarse y dejó la luz prendida, ¿sí me sí, entiendes? No, yo siempre apago la luz. O lo mismo para cuando lavas los platos o algo, trato siempre, de verdad, son cosas muy tontas, pero creo yo que aportan a conservar el agua, por lo menos. No sí. dejar el chorro del agua ahí saliendo, saliendo y uno juegue y juegue los platos. No, primero enjabonas y luego sí prendes el agua. Sí, bueno, uno viene con educación, por eso te digo, de otras generaciones, pero hoy en día sí hay que cambiar el chip y sí tener conciencia de que esto está cambiando y que hay que cuidar el mundo, la naturaleza, el agua, la luz. Empatía. Ujú. Bueno, esta la hablamos. Sí, Comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás, mostrando compasión y solidaridad. Esa sí tú crees que tú la aplicas, la tienes. sí, igual ahí tienes que tener empatía, pero también tienes que tener un poco eh, de silencio, de guardarte, ¿no? O sea, puedes estar compartiendo todo el tiempo tus sentimientos con la gente o No, tus claro, sí. cosas, ¿no? Tienes que tener un poco sí tienes que tener empatía en ciertas cosas, pero también, ¿no? Cuidar tu energía, cuidarte, ¿no? Yo creo que
también del silencio, cuidar tus palabras, estar ahí, alerta, zen. Ujú. Obviamente con empatía, con compasión, todo, pero también tampoco tanto. Sí, no, uno tiene que saber a quién contarle, a quién Sí, abrir, con quién abrirse, a quién exacto. contarle las cosas. Ujú, Hubo una persona que quiero mucho en mi vida que me dijo siempre, uno tiene, pues obvio que tener buenos amigos, ¿no? Y los buenos amigos están en las malas porque te ayudan a levantarte y pero claro, porque te están ayudando a sacar del hueco. Pero ¿sabes quiénes son los de verdad los mejores y los verdaderos amigos? Los que cuando te miran hacia arriba te pueden aplaudir, ¿sabes? Y no sienten, no tienen envidia de ti, así por lo que ujú. acabas de decir, uno tiene que saber a quién contarle las cosas también. Totalmente. Uno no puede ir por la vida, ay, que esto, que el otro, sí, yo te ayudo, sí, espérate, no, porque a mí también, ¿no? Un poquitito. ¿Por qué es así? Porque estamos en una sociedad así, por ejemplo, como dijiste, mucha envidia. Bueno, la envidia es, wow, eso es Sí, tremendo. fuerte. Entonces sí hay que manejar ahí un poquitito. No contar todo. No contar todo. Ok. Bueno, y haciendo como un resumen ya de todos estos virtudes y valores de los que hemos hablado, ¿cómo se define Uriel del Toro? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? No, es que no, es una pregunta muy interesante, pero a veces, pues, no sé cómo me veo, cómo me ve la gente, no sé, es como, ¿qué Tú. soy? Yo me defino una persona buena en este mundo, que se dedica a lo que ama, gracias a Dios, y que va con el paso de la vida tratando de ser una mejor persona y ser feliz y cuidarse y tener salud. Ese soy yo, como eh, de no controlar tanto las cosas, dejar fluir y alimentarte de cosas todo el tiempo. Soy una persona que se alimenta, que lee. Continua evolución. Sí, 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 sí. Y eso lo paso también al mundo de la música, también. Evolucionar, siempre hay un ritmo nuevo en tu vida. Entonces yo me defino así, una persona que está no estoy parado en un lugar, sino que una persona activa. Ese es Uriel del Toro. Ok. Sí, sí, sí. Y cuando, bueno, ahorita me decías que estás solo, pero cuando quieres encontrar una pareja para ti, dime por lo menos las tres virtudes importantes que esa pareja debería o buscas tú ver en una mujer para crear una relación. Hoy te puedo decir, después de estar en el mundo del modelaje y que todas mis ex han sido modelos y actrices, que lo importante está dentro. Es eso, que tenga un buen corazón, una buena alma. Y si es la buena, pues entregarse a todo lo que da. Que sea Eh, genuina, que sea honesta, Genuina, lo físico pasa por otro lado, pero bueno, que sea alegre, que nos hagamos reír, que tenga una linda sonrisa y eso, guerrera como tú, porque tú eres guerrera bien. y que no tenga problemas por tener problemas, ¿no? Que se aliviana en la vida. Y lo más importante, poder vivir juntos, ¿no? Porque si no, ahí es Ah, donde te claro, das. que puedan convivir, Exacto. Entonces, claro. nada, que tenga esas características. Yo sé que es difícil, así que hago un llamado a todas tus amigas, si hay Por una por favor. ahí. Me pueden contactar, yo les hago la primera entrevista. Exactamente, y ya, encuentro el amor de mi vida. Ay, Uriel, muchísimas gracias de verdad por permitirte estar aquí, por abrir tu corazón, por contarme todas estas cosas, por ser sincero, por aceptar esta invitación una vez más, por volvernos a encontrar en el camino. De verdad que gracias. No, gracias a ti, felicidades por lo que estás haciendo y que nos veamos más seguido. Te deseo todo lo mejor, un gran equipo y esto está muy interesante, sigue haciéndolo. Y nada, nos vemos Siempre nos vamos a encontrar. exacto, nos vemos en los otros proyectos que seguramente tendremos. Gracias. Quiero darte un ¿A regalito poco? Wow. de mi colección personal. ¿En serio? Ujú. Wow. Es una japa mala de onix. Qué padre que está. Es una piedra que tiene mucha fuerza de protección Wow. y ayuda a la evolución.
Oh, qué buena piedra. A la evolución emocional, de hecho. Entonces me la pongo de una vez. Oye, muchas gracias. A ti. Yo no te traje Muchas regalo, gracias. pero bueno, pues No, con el hecho de estar aquí, tu presencia es el mejor regalo. No, bueno, felicidades y gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.